Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludándoles desde acá de los estudios de Radio Armonía, aquí, juntos nuevamente para compartir un tiempo especial. Si usted escucha mi voz un poquito difónica, bueno, son las circunstancias climáticas lo que ayudan a veces a que uno esté de esta manera, pero podemos hacer un programa ameno en esta hora, ¿cierto? Les saludamos desde aquí, en este Conversando en Armonía, cuando son las 4:01, sí, exactamente 4:01, y la idea de este tiempo, de esta horita que vamos a estar compartiendo acá, es poder escudriñar un poco la Escritura y saber de qué manera el Señor, cierto, nos insta a poner nuestra confianza en Él en momentos de dificultad. Todos nosotros vivimos pruebas, vivimos crisis, vivimos situaciones, cierto, que tienen diferente, o que vienen en diferente envase, podríamos decirlo. Dolores, ¿cierto?, en nuestra vida que muchas veces nos visitan. A veces sabemos que van a venir, otras veces llegan de forma inesperada. Quizás la mayoría de las veces llegan de forma inesperada y nos prueban prácticamente nuestra fe. Dios probando nuestra fe en medio de esas circunstancias, en el envase en que lleguen, pero llegan. No podemos evitar que el Señor, por cierto, esté probando nuestra vida. Él se vale justamente de instancias de dificultad para hacer que nuestra fe principalmente crezca y seamos conformados a la imagen de su Hijo. Yo creo que es uno de los principios más importante que encontramos prácticamente en el Nuevo Testamento, ¿cierto? De que lo que el Señor desea a través de las jornadas de dolor es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. No son, por cierto, los momentos mejores de nuestra vida los que hacen que nos parezcamos más a Jesús, sino cómo actuamos en medio de la adversidad. ¿Qué creencias, o más que creencia, qué convicciones tenemos realmente para hacer frente a la adversidad? Bueno, de esto y otras cositas más vamos a estar compartiendo en este tiempo aquí, en el Conversando en Armonía. Y antes de entrar en materia, antes de compartir algunos principios de la Escritura y también algunos principios que nos van a ayudar, por cierto, le vamos a pedir que usted se comunique con nosotros. Hagamos de este tiempo, ¿cierto?, un programa donde usted pueda retroalimentarnos también a nosotros. Aquí con Lucas, a quien saludo. Buenas tardes, Lucas. Gracias por acompañarnos también. Usted también puede acompañarnos vía WhatsApp, aparte de escuchar, ¿cierto?, en la señal de Armonía en esta tarde. Usted puede escribirnos al WhatsApp de la radio, al más 569-7848-3006. Más 569-7848-3006. Es usted una persona que se prepara en la vida para los momentos de dificultad que puedan llegar, o reaccionamos después que estos llegan. Bueno, la Escritura dice que es el verdadero camino que debemos tomar. Y usted sabe quizás la respuesta. El Señor desea que nosotros estemos preparados para cada vez que el dolor de alguna de sus formas llegue a la puerta o golpee a la puerta de nuestro corazón. Si hay una cosa que Dios quiere para nosotros cada día es que nosotros estemos escudriñando su palabra, mirándola, observándola y haciéndola parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque los hechos que puedan ocurrirnos en esta vida pueden venir con aviso o sin aviso. Recién alguien nos estaba escribiendo que es un taxista, por llamarlo así, un hermano, un amigo en la fe, ¿cierto?, que trabaja en esta área y estaba llevando a una persona al cementerio a quien se le había fallecido su esposo, al parecer, y nos imaginamos el dolor que puede estar sintiendo esa persona. Nos imaginamos, algunos quizás puedan imaginarse y otros realmente puedan identificarse, porque hay una diferencia entre tener empatía e identificarse. Empatía es básicamente cuando nosotros tratamos de entender a la otra persona sin poder lograr hacerlo y tratamos de contribuir de alguna manera, pero identificarse es cuando uno sabe el dolor que otro está viviendo y sabe lo que está mayormente sintiendo. Bueno, de todas maneras, Dios quiere que nosotros seamos personas que podamos entender los tiempos que nos toca vivir, sacar provecho del dolor, sacar provecho de las circunstancias difíciles. Y sabe, una de las cosas que en lo personal el Señor me ha ayudado, yo sé que a muchos de ustedes también, a entender en el caminar cristiano, en el caminar de Cristo, es que nosotros debemos tener
por llamarlo así, un kit de preparación. Yo hace un tiempo atrás, cuando fue uno de los últimos terremotos que se vivieron acá en nuestro país, hay personas que por la psicosis o por esta sensación de persecución que tuvieron y de temor, de esta paranoia que tuvieron frente a un nuevo sismo, armaron un kit de protección o de primeros auxilios, que lo llevaban quizás en su automóvil, lo tenían a la salida de la puerta de su casa, lo tenían en algún lugar donde ellos por lo general estaban o se juntaban o que habían ideado, incluso planificado algo para enfrentar momentos como eso. La verdad es que hay personas que lo hicieron y hay personas que quizás todavía tengan en algún lugar de su casa ese kit, que quizás pueda ser una linterna, puede ser una botella de agua, puede ser pilas y otros enseres. A lo mejor usted tiene más ocurrencia que yo en esta tarde. Pero esas personas, más allá de la paranoia, más allá del sentimiento de persecución, de temor que puedan tener o la inseguridad, de alguna manera están haciendo algo que no está mal. Lo están haciendo con un sentido, cierto, quizás negativo. Quizás debiéramos hacerlo más proactivamente, con un sentimiento más positivo que negativo, frente a las cosas que suceden en un país como el nuestro, que es sísmico, ¿cierto? Estoy colocando como antesala algo que nos indica qué es lo que realmente nosotros podemos hacer también a nivel espiritual. Y sabe una cosa, cada vez que su vida y mi vida experimentan algo difícil, vamos a saber qué relaciones hemos construido, qué tipo de relaciones hemos construido para tener ánimo, para tener compañía, para tener fortaleza de personas que desinteresadamente van a procurar nuestro bienestar. ¿Se acuerda que la vez pasada, en el primer programa de Conversando el día jueves, hablábamos acerca de los amigos de Job, que si bien la teología de ellos no era la más adecuada, pero hay algo que fue impresionante en la vida de estos amigos de Job, que lloraron desde lejos antes que llegaran y vieron la miseria y se enteraron de la miseria en la cual Job había caído, ¿cierto? Ellos lloraron amargamente, lloraron con Lot y estuvieron, dice la Escritura, por lo menos 7 días sin hablar una palabra con Job, simplemente acompañándole en el dolor. Bueno, eso hace mucho sentido porque el apóstol Pablo le escribía a los romanos, ¿cierto?, que con respecto a la oración debiéramos ser constantes en la oración. Pero anterior a eso dice, llorad con los que lloran. A veces no necesitamos tener muchas palabras que escuchar en momentos de gran dificultad, pero sí es importante tener personas a nuestro alrededor. Cuando viene una crisis, ahí realmente se ve quiénes están a nuestro alrededor. Compartía el día de ayer con un matrimonio y particularmente con la esposa, a quien hace un par de semanas recién su padre partió a la presencia del Señor, murió. Y es una mujer que está pasando por un momento muy difícil. Y una de las cosas que le hacía sentir incómodo es que quienes consideraba ella sus amigos más preciados no estuvieron precisamente allí o no estuvieron de la forma que quizás ella esperaba. La justificación, bueno, la justificación para muchos es, bueno, tuve cosas que hacer, te vi que estabas con muchas personas, por lo tanto me imaginé que estabas acompañada. Lo cierto es que cada uno de nosotros sabe quiénes son nuestros amigos, nuestros familiares, las personas de fe que debieran estar o deben estar a nuestro alrededor. ¿Qué hace usted en momentos de dificultad? ¿Tiene, por ejemplo, a quién llamar? ¿Tiene personas, ha cultivado relaciones que puedan a usted ayudarle en momentos de dificultad? Fíjese que el primer principio que quiero compartir bíblicamente es lo que dice acá en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 en adelante. Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero, dice, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Dice también en verso 11, también, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Fíjese que estos principios aquí en el libro de Eclesiastés son tan importantes para nuestra vida, porque está diciendo que la vida solitaria como creyentes no es algo bíblico. ¿Lo escuchó? Lo escuchó bien.
La vida de un cristiano no tiene que ser solitaria. Es verdad que es una vida personal. Desarrollamos una relación personal con Cristo cuando Él nos salva de nuestros pecados y de la ira de Dios. Sin embargo, la Escritura también dice que nosotros somos parte de una familia. ¿Cuál familia? No es la familia nuclear donde usted quizás nació, o no es la familia de extensión de la cual proceden sus padres. No, estamos hablando de otra familia, bajo el mismo concepto de familia, pero es la familia de la fe, la iglesia. Y si bien no todos quizás puedan estar junto a nosotros en momentos de dificultad, sí el desarrollo de relaciones consistentes en el tiempo puede permitir que en medio de escenarios de dificultad que van a venir y que es probable, como decíamos la vez pasada, es probable que usted sea una persona que en este momento no tenga una crisis, no está viviendo ningún momento de dificultad. Bueno, nos alegramos por eso, pero quizás pueda estar dentro de las 3 personas que sí están comenzando a vivir una crisis en su vida. O quizás usted conoce a alguien que está viviendo una crisis en su vida. ¿Cómo le gustaría a usted que se comportaran con usted si usted es la persona que vive la crisis? ¿No le gustaría tener uno o más compañeros que estén alentándole, aunque quizás no digan nada como los amigos de Job, pero que usted supiera que hay ahí un hombro para llorar, hay una mano para apretar, o un abrazo para sentir? Y eso muchas veces es mejor que alguien nos pueda estar recordando, incluso la misma palabra de Dios, que a veces viene equivocadamente porque ni siquiera conocemos los contextos que la persona está sufriendo, cuál es el dolor realmente que está sufriendo. Y simplemente a veces lanzamos una promesa, lanzamos un mandamiento que no está ni siquiera acorde al contexto del dolor de otro. Es muy importante esto, amados, porque nosotros podemos ayudar a veces más a las personas que viven en crisis estando presentes. Hablábamos en el primer programa acerca del ministerio de la presencia. Sí, es verdad, no está dentro de los 5 ministerios que habla Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4. Es verdad, no está dentro de esos 5 ministerios. Pero yo quiero resaltar la palabra ministerio en el sentido de servicio. Porque la palabra ministerio, ministrar, significa servir o servicio. Y nosotros podemos servir a otros a veces simplemente estando allí, estando en el momento en que las cosas le suceden a otros. En caso personal, bueno, he vivido muchas situaciones como algunos de ustedes saben. Y hubieron personas que estuvieron allí, no precisamente para decirme muchas cosas ni mostrarme la teología que debiera tener, pero sí estuvieron a través de un abrazo, a través de una oración incluso, o lloraron simplemente conmigo. Usted podría decir como el predicador aquí en Eclesiastés, mejor son 2 que 1 porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere en el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Usted está solo en la vida? ¿Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, es una persona que ha decidido estar sola? ¿Solamente con su Señor? Y lo digo entre paréntesis o entre comillas. Bueno, la Escritura nos anima a estar en comunión unos con otros, pues pertenecemos a la familia de la fe. De esto les vamos a hablar un poquito más. ¿Qué significa realmente estar y ser parte de la familia de la fe, que es los hermanos que encontramos en Cristo y particularmente en la iglesia, ¿cierto? Allí donde está la familia de la fe. 4:19. Recuerde que usted puede escribirnos en este momento, como ya lo hacen algunos, al más 569-7848-3006. Más 569-7848-3006. ¿Usted está solo frente a la vida? Escríbanos, cuéntenos, ¿qué es lo que está experimentando? ¿Hay una crisis allí? Bueno, queremos seguir compartiendo con usted lo que la palabra del Señor nos dice en esta tarde. Teníamos como texto Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Dice, también si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Fíjese que esta es una pregunta importante, porque esto habla de motivación en la vida. ¿Es usted una persona que tiene un grupo de apoyo? Yo le hago la pregunta en esta hora. ¿Es usted una persona que tiene un grupo de apoyo cuando los momentos de dificultad llegan? ¿Usted ha preparado eso en su vida? ¿Por qué no prepararlo si alguien prepara un kit para un terremoto, prepara víveres cuando está amenazada alguna situación por clima, en fin? ¿Por qué no prepararnos también nosotros y darle importancia y énfasis a las crisis que podamos vivir en algún momento? Hoy
Vivimos en un escenario de tantas situaciones que pueden afectar nuestra vida. Por ejemplo, en este momento nos escribe Luis Rubén. Y fíjese lo que nos cuenta. Él dice: estoy enfrentando en estos momentos dificultades de trabajo y por ende dificultades económicas que me han producido angustias, pero me fortalezco en el Señor y en su palabra. Gracias por compartir el consejo de los principios establecidos en la palabra. Agradezco al Señor en todo tiempo y acepto su disciplina y por darme lo que necesito y no lo que deseo. Bendiciones, amados. Qué interesante lo que escribe Luis Rubén. Hay madurez lo que él está escribiendo. Sin duda puedo discernirlo de esa manera. Y frente a estos mismos escenarios que muchos de nuestros auditorios en esta hora están experimentando, ¿cierto? ¿Hay apoyo? ¿Tienes apoyo en tu vida? ¿Has trabajado en relaciones significativas que puedan brindarte ánimo en momentos como estos? No solo le pregunto a Luis Rubén, sino hago la pregunta en forma general. Porque en los momentos de crisis nosotros no los escogemos. Si bien podemos cometer errores y actos de desobediencia, pero muchos de los dolores no vienen por actos de desobediencia. Muchas de las crisis no vienen necesariamente por actos de desobediencia nuestros, sino de otros. O porque el mundo cambia, las finanzas, los negocios en el mundo son alterados, virus, enfermedades y tantas cosas que pueden venir a nuestra vida, incluso no siendo nosotros responsables en nada. ¿Tenemos personas a nuestro lado que puedan estar allí, alentando nuestra vida? Qué interesante lo que el predicador, como se define al término Eclesiastés, nos dice. Y si alguno prevaleciere contra uno, dice, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Sí, porque no solamente es otro el que nos puede ayudar en momentos, sino que es Cristo también a través de Él, en nosotros. ¿Pertenecemos a una iglesia? Es una buena pregunta también. ¿Pertenecemos a una comunidad de fe? ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? Bueno, porque las verdaderas amistades o parte de las verdaderas amistades tienen que estar en torno a la misma fe y a la común fe que debemos tener en Cristo. ¿Sabe usted que la familia nuclear o su familia, en donde usted nació y en donde usted recibió el apellido que lleva, esa familia en forma particular no es la familia que es eterna o que va a estar para siempre, sino la familia de Dios? A ver, algunos estarán pensando que yo estoy diciendo algo totalmente fuera de lo que la Escritura está diciendo. No, yo le hago la pregunta porque la familia espiritual durará más que su familia física. ¿Sabía usted? Sí, porque las familias físicas a veces se desintegran. Un matrimonio a veces se puede separar, divorciar, hijos que se van de la casa, en fin. Esta familia que Dios la permitió para este trayecto en esta vida, no es la familia que va a trascender, aunque todos conozcamos al Señor, sino la familia de la fe. Porque ya, cuando estemos con el Señor, y deseamos muy pronto estar, por cierto, allá no vamos a poder decir que ella es mi esposa o que él es mi esposo, porque la Escritura dice que allá seremos todos semejantes o iguales. Recuerde que a Jesús le tentaron los saduceos con una pregunta capciosa, ¿cierto? ¿De quién será esposo una mujer que a 7 hermanos tuvieron la misma esposa? ¿De quién realmente será esa esposa? El Señor, ¿cierto?, contestó que en el cielo no va a haber este concepto de vida, de esposas, de matrimonio, de familia, solo el concepto de familia espiritual. Y nosotros debemos desarrollar relaciones donde la familia espiritual esté presente. No le estoy diciendo que tenemos que tener a toda una congregación al lado nuestro, pero sí cultivar, este es el concepto, amados, cultivar relaciones profundas. Cultivar relaciones profundas. Dios nunca dispuso que atravesaras solo por la vida. Dios nunca ha querido que usted y yo atravesemos situaciones difíciles solos en la vida. No. Tu familia espiritual va a trascender esta vida y es bueno que tengamos relaciones con este significado. Si no, ¿qué va a suceder de acuerdo al libro de Eclesiastés? Es que las circunstancias van a prevalecer sobre nosotros, pero si estamos acompañados, no tendría por qué ser así. ¿Sabe? Esto me recuerda a un ejemplo que una vez aprendí y se lo cuento. 3 hombres van caminando por la nieve. La tormenta empieza a ser más fuerte. Y caminar por la nieve, los que hemos tenido la experiencia, no es caminar por un pavimento. Cuesta mucho caminar por la nieve y más en una tormenta. Estos 3 hombres caminaron, pero llega un momento en que uno de ellos cae. Todavía quedaba
quedaba tiempo o quedaba mucho por caminar para llegar al primer lugar de refugio. Entonces uno de ellos dice: lo siento, yo me tengo que ir adelante. Aquí, sálvese quien pueda, es ese eslogan. Y el otro, que podría haber tomado la misma iniciativa, dijo: no, yo voy a decidir llevar a mi compañero en brazos. Pero ¿por qué? Se puede salvar tu vida, dijo el otro. No quiero dejarlo aquí, no quiero dejarlo solo. Pero eso significaría que podrías morir, le repitió el otro. Pero si tengo que morir, bueno, vamos a morir entonces. Bueno, el primero dijo: yo no pienso morir, por lo tanto te dejo, hagan ustedes lo que ustedes quieran hacer. Y se fue, dejó a sus amigos solos. Entonces este amigo que decidió quedarse junto a su amigo que estaba allí tirado en la nieve, decide tomarlo en sus brazos, en su hombro particularmente, lo toma en su hombro, decidido a tratar de hacer algo más por su amigo y no dejarlo allí. Y algo especial sucede, porque entre más caminaba este amigo que llevaba a su amigo en los hombros, entre más caminaba, daba pasos, aunque lento, y más se esforzaba por caminar, su cuerpo comenzó a generar más calor. Y al generar más calor, comenzó a transferirle el calor de su cuerpo a su amigo que estaba inerte en sus hombros. Al punto de que al reaccionar frente al calor, este amigo también volvió, que se estaba muriendo congelado, volvió a la vida. ¿Y sabe lo que sucedió? Es que mientras ellos, casi llegando al refugio, se encontraron que aquel que había comenzado a caminar solo, y de los primeros, yacía tirado. No alcanzó a tener a nadie que le pudiera ayudar, y se salvaron los dos últimos. Sí, esto puede ser una paradoja, puede ser una alegoría de lo que estamos conversando, pero qué importante es que pensemos, si estamos solos en la vida, no es lo que el Señor quiere. La Escritura habla, ¿cierto?, del Dios Trino o del Dios Triuno, ¿cierto? Ahí en Génesis capítulo 1, verso 26 dice: hagamos al hombre, y está refiriéndose, ¿cierto?, al Dios, a la Trinidad. Dice la Escritura en el capítulo 1, verso 1, que verso 2, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Vemos entonces la Trinidad actuando allí. Dios es un Dios que se relaciona con el Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Dios sabe de relaciones y es por eso que nos creó a nosotros también para relacionarnos. ¿Es usted una persona que pertenece a una familia de la fe? ¿Es usted una persona que tiene amigos en los momentos de crisis? O quizás le coloco la pregunta de otra manera. ¿Es usted una persona que Dios la está llamando en esta hora a ayudar a otro que está pasando por una crisis y no quedarse aislado o no dejar a su hermano o a su hermana aislada? Bueno, reflexionemos al respecto de lo que el Señor desea de nosotros cuando estamos en momento de dificultad. Escríbanos, ya han aparecido varios mensajes acá, vamos a atenderlos ahora y gracias por acompañarnos en este Conversando aquí en Armonía. 4:34 y usted puede escribirnos al WhatsApp de la radio, el +569 7848 3006. Me gustaría leerle el texto que estamos usando, el texto bíblico que estamos usando de base para compartir este principio de que tenemos el deber, ¿cierto?, nosotros de cultivar relaciones profundas, amados. Sí, quiero leerle esta porción de Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al 12, en esta otra versión. Dice así: si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Está hablando de las relaciones, de relaciones realmente donde la fe común en Cristo sea la base, ¿cierto?, de ese tipo de relaciones. Y esas amistades en la fe, esas relaciones profundas en Cristo puede hacer que nosotros podamos pasar por las crisis acompañados, con una buena presencia, un buen estímulo, con la contención adecuada, ¿cierto? Término común que se usa muchas veces en relación, ¿cierto?, a personas que viven momentos de dificultad, y una forma de estar presentes dándoles contención, estando allí. El ministerio de la presencia, como diría otra persona,
Qué importante es esto para nuestra vida. Porque en el caminar en Cristo no hay llaneros solitarios. En nuestra relación personal con Dios es algo exclusivo, sin duda, pero nuestra relación no solamente es vertical, sino también horizontal, lo que forma una cruz perfecta, ¿no? Vertical porque es una relación con Cristo, con Dios a través de Cristo, y horizontal porque esa relación por medio de Cristo para con Dios nos ayuda a tener relaciones unos con otros. Otra cosa que nosotros debemos cultivar, ¿sabe qué es? Raíces profundas, espiritualmente hablando. Otra cosa que nosotros debemos cultivar son raíces espirituales. Las crisis nos dan la oportunidad, por cierto, de desarrollar raíces espirituales profundas, pero esto esto es mejor antes. ¿Sabe que el libro de Jeremías, a propósito, nos dice en el capítulo 17, versículo 7 en adelante, escuche bien, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Yo sé que muchos de ustedes le está recordando el Salmo 1 esto, ¿no? Sí, tiene mucha relación. Y de lo que rescatamos de estos dos versos, o de estos dos pasajes, de estas dos porciones, es que enfrentamos mejor las crisis cuando nosotros tenemos profundidad en Dios. Enfrentamos mejor los desafíos de la vida. Enfrentamos mejor las inseguridades que la vida muchas veces tiene. Situaciones difíciles como la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, la partida de un ser querido, la pérdida de la salud, como algunos de ustedes quizás están pidiendo justamente oración, algunos de ustedes por situaciones de salud. Eso es la pérdida de la salud. Qué bueno es que nosotros tengamos a alguien que esté cuando, por ejemplo, estamos enfermos y con una situación de enfermedad difícil. Sin dar el nombre, voy a leerle lo que alguien escribió sin dar el nombre, por cierto. Estoy pasando la dura prueba, dice, con una aflicción tremenda en mi corazón y mi mente, dice, y despierto llorando y llevo ya 2 días así. No tengo a quien contarle mi aflicción. Sí, yo sé que muchos podrán haber pensado que 2 días es muy poco, ¿cierto? Pero para una persona que está sufriendo 2 días puede ser mucho más que eso. Y qué importante sería para esta persona que nos escribe si tuviese quizás, a lo mejor, una relación con hermanos de la congregación, con una fe desarrollada, ¿cierto? Que le permitieran siquiera tenerla para orar con ella o por ella. La Escritura habla del apóstol Santiago, ¿cierto?, acerca de orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros, pero muchas veces cristianos han decidido estar solos en su vida. ¿Cómo otro va a orar por él? ¿O cómo yo voy a acercarme a otros? La verdad es que la familia de la fe involucra estar en una dinámica constante, en donde esto nos permite a nosotros, uno, no estar solos, y en momentos de dificultad, cuando necesitamos siquiera el abrazo o una oración, como el caso de la persona que nos escribe, qué importante es que haya ese tipo de relación. Triste es que no haya nadie a nuestro lado. ¿Cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos avanzar así? Dios desea que nosotros tengamos raíces espirituales profundas. Y en lo posible esto desarrollarlas antes que las circunstancias lleguen, ¿cierto? Y desafíen a tal punto nuestra fe. Benditos son los que confían en el Señor, dice Jeremías, y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni tienen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Yo creo que lo que necesitamos nosotros justamente es eso, relacionarnos a tal punto en que se demuestre también que tenemos raíces espirituales profundas en Dios. Yo no sé si usted conoce las secuoyas o las secuyas. No, estoy hablando de cebollas. No, secuoyas. ¿Sabe lo que son? Son árboles que son muy grandes y que particularmente están en California, en Los Ángeles. Son árboles que pueden llegar a medir más de 100 metros. ¿Sabía usted?
Usted puede googlear la información que le estoy dando. Yo ya lo hice antes de contársela para seguridad, ¿ya? Son árboles que pueden medir hasta 130, 150 metros de altura, sin contar sus raíces que pueden medir entre 15 y 30 metros. Algunas personas cuando llegan a este bosque, ya en especial, con las secuoyas, al ver las secuoyas, tratan de abrazar, pero sus brazos abiertos no alcanzan ni siquiera a cubrir al 25% de lo que puede ser un árbol de esta magnitud. Imagínense, 100 metros o más 100 metros de altura, tienen 4 a 6 metros de diámetro. 4 a 6 metros de diámetro. Y pueden durar, ¿sabe cuántos años? Entre 2.000 y 3.000 años. No estoy exagerando, esta información yo la busqué, me llamó mucho la atención. Las secuoyas son árboles que duran. ¿Y sabe por qué se pueden elevar tan altos? ¿Por qué pueden llegar a esta estatura tan alta, valga la redundancia? Por una sola razón, son las raíces. Son las raíces que tienen. Porque ningún árbol puede lograr una altura, ningún arbusto, nada puede lograr una altura si no tiene raíces profundas en el Señor. El Señor nos enseñó a que nosotros debiéramos tener un fundamento firme, ¿cierto? Que es Cristo. A propósito de paradojas o de alegorías, no sé si usted ha pasado alguna vez por un lugar donde hay un gran letrero que dice edificio de 30 pisos en construcción. Y pueden pasar meses y meses si usted no ve ningún atisbo de que ese edificio se esté realmente levantando. Lo único que quizás puede notar es que camiones y camiones salen de allí con tierra, con escombro, pero no hay nada que se esté levantando aún. Y ese letrero puede estar meses allí, o años incluso, y pareciera que nada sucede. ¿Sabe por qué todavía no vemos ni siquiera el piso 1? Es que para construir un edificio de altura se necesita primero cavar profundamente, se necesita primero tener raíces y llegar a la misma roca donde ahí enganchar los fierros y el cemento y el hormigón a fin de que este edificio pueda ser firme y pueda cumplir su meta de ser un edificio de 30 pisos. ¿Qué nos dice esta metáfora? Nos dice que para que nosotros podamos en la vida pasar por situaciones que van a venir, como dijimos al principio, tarde o temprano van a venir y en el envase que menos a veces esperamos, nosotros primeramente debemos desarrollar una vida de fe, una vida de profundidad en Dios. El nivel de tu altura en Cristo la define tu profundidad en Cristo. Voy a volver a repetir esta frase. El nivel de altura que llegues a tener en Cristo depende de la profundidad que tengas en Él. Si no hay profundidad en Cristo, entonces, como dice Lucas ahí, ¿cierto? ¿A qué compararé a un hombre prudente? Aquel que escucha las palabras y las hace, ¿cierto? Y edifica su casa edifica su casa sobre la roca, y vendrán los ríos, y vendrán los vientos, y vendrán las tormentas, y darán con ímpetu contra aquella casa, pero ésta no caerá. Pero dice también, ¿a qué compararé a un hombre insensato? Aquel que escucha las mismas palabras, pero no las hace. No quiere profundidad, solamente quiere escuchar. Eso habla muchas veces de leviandad, de conformidad, ¿cierto? De una vida falta de compromiso. Escucha las palabras, pero no las hace. Le compararé a un hombre insensato, ¿cierto? Que edifica su casa sobre la arena. Y vendrán los mismos ríos, los mismos vientos, las mismas tormentas, y darán con ímpetu contra esa casa. Pero como está fundada sobre la arena, dice, caerá, y grande será su ruina. ¿Es el caso suyo? ¿Necesita usted desarrollar más profundidad espiritual? Hágalo. Va a necesitarla, tarde o temprano. Hoy hemos hablado acerca de la importancia de cultivar relaciones profundas por medio del pasaje que nos ha citado la Escritura hoy en Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12, y también de cultivar profundidad espiritual de acuerdo a Jeremías capítulo 17, verso 7 y versículo 8, perdón. Qué importante es que nosotros atendamos a este llamado. La palabra dice finalmente en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, porque eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó. Con este versículo, ¿cierto? Estamos llegando al final de este tiempo,
Vamos a seguir conversando más adelante en los siguientes capítulos, teniendo también algún invitado que nos ayude también a entender mejor cómo pasar por situaciones de crisis, sean estas enfermedades, crisis financiera y tantas crisis que requieren de nosotros no solamente pensamientos positivos. La verdad que muchos de ellos no sirven en situaciones como esas. Solo sirve la palabra del Señor y cuánto está morando en nuestra vida, cuánto de ella mora en nuestro corazón. Bendecimos al Señor en esta hora, Padre, te damos gracias, reconociendo que tú eres el Dios de toda sabiduría. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que en esta hora están viviendo momentos de gran dificultad. Que estos principios, Señor, que ellos han escuchado con tanta atención, puedan hacerse parte de su vida desde aquí en adelante. Seguros estamos que de ser así, sus vidas, Señor, tendrán nuevas motivaciones para enfrentarse a lo que venga y con la autoridad de Cristo morando abundantemente en sus vidas, con la palabra de Cristo morando abundantemente en sus corazones, podemos hacer frente a todas las cosas que tengamos que vivir en tu nombre y por tu nombre, el nombre de Jesús. Gracias por la compañía, por los WhatsApp que mandaron. Vamos a revisar algunos ahora, los que necesiten respuesta, y le esperamos en un nuevo capítulo los días jueves, ¿cierto? De 4 a 5 de la tarde, aquí en Conversando en Armonía. Muchas gracias, Lucas. Dios te bendiga.